que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para comenzar en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa para alabar y glorificar su nombre una vez más. Y vamos a prepararnos, hermanos, para nuestro estudio esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Déjenme nada más ponerle aquí donde es. Ok, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu bendita presencia, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración que somos capaces de entregar, Señor. Toda te la entregamos a ti, porque solamente tú, Señor, eres digno, eres santo y eres poderoso, Dios. Queremos exaltarte a ti y reconocer tu grandeza, tu poder y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús venimos ante tu presencia para suplicarte, Señor, que tú bendigas esta reunión, que podamos ser edificados por tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, tome este lugar y seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad de tu palabra, reconocemos nuestra necesidad de tu presencia y te rogamos por aquellos, Señor, que no están aquí pudiendo estar, Señor, que tu nombre sea glorificado en sus vidas, que tu poder se manifieste en sus corazones y que tú reprendas todo aquello que estorba, Señor, para que tu nombre sea glorificado en este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, 10. Me indican con un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos orado ya y esperamos que el Señor traiga una palabra buena y edificante a nuestras vidas, tanto ahorita en la dominical como en el mensaje del mediodía. Amén. Gloria a Dios. Dijimos la semana pasada, hermanos, o empezamos a hablar la semana pasada acerca de el Padre Nuestro como oración modelo que nos enseña la manera en la que nosotros podemos dirigirnos al Señor en oración. No es algo que debamos de aprender de memoria y decirlo de memoria sin ton ni son. Es algo, hermanos, que el Señor Jesucristo establece como un modelo de oración, como una, vamos a verlo de esta manera, como una receta para la oración, ¿sí? Dijimos que el nombre del Señor debe de ser reverenciado, que el nombre del Señor debe ser enaltecido. Dijimos también, hermanos, que en lecciones anteriores dijimos que el hecho de que la oración comience con un Padre Nuestro nos identifica como hijos de Él. Por eso es que tenemos la oportunidad, por eso es que tenemos la libertad de acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, sabiendo que el Señor escuchará nuestra oración. Porque tenemos la confianza de que al ser Él nuestro Padre, nosotros entonces somos sus hijos. Esto es algo obvio, es lógico, es algo que nos abre la puerta para que nosotros podamos acercarnos con confianza. Pero también dijimos que el hecho de que nuestro Padre, de que Dios sea nuestro Padre, también nos obliga a respetarle, a honrarle, a santificar su nombre. ¿Sí me explico? A veces no entendemos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, pero no dice bajo qué circunstancias. ¿O sí? No dice honra a tu padre y a tu madre si son bien chidos, como dirían los chavos, ¿verdad? No dice honra a tu padre y a tu madre si te dan todo lo que quieres que te compren, ¿verdad? Tus tenis Nike o tus ni entiendo, tu celular de última generación. No, la Biblia dice solamente hónralos, obedécelos, ¿verdad? Ahora, en el caso de Dios no nada más es la honra, también es la santificación del nombre de Dios. Y eso es algo bien importante. Nosotros debemos de entender que el nombre del Señor, el nombre de Dios representa mucho más que un título, representa toda su persona y su personalidad. Es decir, Dios, nuestro Creador, es el que nos ama, el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos protege, pero también es el que exige de nosotros cierta clase de comportamiento.
¿sí? Tanto dentro del templo como fuera de él. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, todo tiene que estar regido por el santo temor a Dios. Es decir, cuando estábamos allá en el mundo, ¿cuántos llegamos a decir malas palabras? No tienen que decir a mí si no quieren, pero yo en mi caso yo sí lo hice. Ahora, ¿dónde decía las malas palabras que decía? No las decía delante de mi papá, Dios guarde. Adiós dientes, dice Miguel. Porque en nuestros tiempos, pues un disparate, ¿verdad? Dicho delante de los padres, pues sí nos ponían la cara en la nuca. ¿Sí o no? Había ese temor, ¿no es cierto? Los que llegaron a fumar, o que llegamos en algún momento a probar el cigarro, en mi caso yo sí lo llegué a probar en un momento, que jamás lo pude agarrar, ¿verdad? Siempre me dio un asco bárbaro, nada más una sola vez traté de fumar y no pude, una sola vez. Pero no lo hice delante de mis padres. ¿Por qué? Porque había un temor. ¿Sí me explico? Había un temor. Ahora, ciertamente, hermanos, la razón por la cual nosotros nos portábamos bien delante de nuestros padres era porque había ese temor. ¿Cuánto más delante de nuestro Padre Celestial? Pablo dice, ¿verdad? Si a nuestros padres que nos corregían aquí en la tierra los venerábamos, ¿cuánto más? Dice, a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto más al Padre de las luces? Dice, y viviremos. Esa es una gran diferencia, hermanos, porque a nuestros padres les teníamos temor por causa del castigo, ¿sí o no? Porque sabíamos que en un momento dado a lo mejor papá o mamá iban a agarrar la chancla o el cinto o qué sé yo, y nos iban a dar con él. ¿Cuánto más sabiendo que Dios exige santidad y que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará en su presencia? Necesitamos siempre mantener vivo ese temor delante de Él. Santificar su nombre es darle toda la honra que merece. Repito, tanto dentro del templo como fuera del templo, en el mundo que nos rodea. Antes de hablar cualquier palabra, antes de actuar, antes de cualquier circunstancia de la vida, debemos analizar nuestra conducta y nuestra actitud y ver si eso honra o deshonra a nuestro Padre. Hablando del mandamiento, del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. A veces no entendemos qué trascendencia pueda tener. Y esto lo digo para todos aquellos que estamos aquí como los que están allá en internet, que a veces no entendemos realmente la trascendencia de ese mandamiento y a veces mentimos y a veces robamos o decimos malas palabras o hacemos cosas que si nos ponemos a pensar no honran a nuestros padres, no los honran. ¿O usted cree que el mentir, por ejemplo, y que lo agarren en la mentira, va a traer honra a su padre o a su madre? Va a decir, mira qué bonito educaron a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este niño, qué bonito educado, qué bien educado lo tienen, que es más mentiroso que... ¿Creen que eso honre a papá y a mamá? Y sin embargo, es algo que así como tan simple y tan sencillo como eso, y nos estamos echando encima una condenación tremenda. Porque la palabra de Dios dice que no entrará en la santa ciudad ni nadie que hace abominación, dice, y mentira. Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, démonos cuenta hasta dónde nos está llevando una simple mentira que deshonra a papá y a mamá. Si algo que nosotros vamos a hacer deshonra a nuestros padres, ahora escuche lo que le voy a decir. Porque muchas veces podemos decir, pues si mi papá era igual de borracho, permítame. Ese simple comentario, el hecho de que usted siga ese ejemplo, no le da honra a su padre, ¿o sí? Porque aunque su padre o su madre hayan sido bien borrachos, pero hay papás que sí les gustan que sus hijos hagan lo mismo que ellos. Sí, pero no los honra. Para ellos son... A pesar de que les guste, no es una honra. No, para delante de Dios no. Ni delante de los hombres tampoco. ¿Sí me explico? O sea, en eso es en lo que tenemos que tener cuidado. No sé si me estoy explicando. Porque aunque los padres mismos le lleven el bote de cerveza al niño, conozco a unas personas que le echaban, no sé si Gatorade o Clamato, no me acuerdo qué, en una lata de cerveza al niño. De un año. De un año.
Al rato que el niño ande tirado de borracho en la calle, pues a lo mejor al papá no le va a importar, ¿verdad? Pues él mismo lo enseñó. Pero delante de la gente, eso no va a ser una honra para él, va a ser una deshonra para él. Y para la mamá también, que lo permitía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que no porque nuestros padres practicaran algo, no quiere decir que nosotros lo hagamos para honrarlos a ellos, al contrario, cuando lo hacemos los deshonramos porque le estamos mostrando al mundo la educación que nos dieron. ¿Ustedes creen que los que andan pintando las casas ahí con spray honran a su padre y a su madre? Claro que no. ¿Por qué? Porque la gente cuando los ve, lo primero que hace es acordarse de la mamá de ellos. Digo, si no son cristianos. Negativamente. Sí, y muy negativamente. Eso no honra a sus padres y a su madre. ¿Sí me explico? Entonces, aunque ellos, qué conveniente el comentario que hiciste, porque aunque ellos lo hayan practicado y lo hayan heredado a sus hijos, eso no es una honra para ellos. Mucho menos cuando no nos enseñaron eso. Yo me acuerdo mucho de mi papá, antes de morir, él nos tomó a uno de mis hermanos y a mí. Y nos tomó aparte, ¿verdad? Y nos dijo, hijo, yo no quiero que ustedes vayan a agarrar ni el cigarro ni la botella. Y yo quiero que ustedes aquí me digan que nunca lo han... Y hasta ahorita Dios me ha sostenido a mí, ¿verdad? Mi hermano sí le entró a la bebida, pero hasta ahorita Dios me ha sostenido a mí. Y creo, hermanos, que en ese sentido, pues bueno, hasta aquí estoy por la gracia y la misericordia pura de Dios, porque pues, realmente es Él el que nos guarda. Pero mi papá nos hizo esa petición y yo creo que por muy alcohólico o borracho que sea un padre, yo creo que cuando las consecuencias llegan a su vida, como en el caso de mi papá que murió por el cáncer, yo pienso que lo que menos queremos es que nuestros hijos sigan esas pisadas. Ok, vamos a ver qué dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Ajá. Dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿no? O sea, aquí les está hablando el Señor directamente a los sacerdotes. Malaquías es una carta que está dirigida primordialmente, aunque está dirigida a la nación de Israel, pero primordialmente está dirigida a los sacerdotes. Y aquí Dios les está diciendo, si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? O sea, ¿qué están haciendo que me honre a mí? Me llama la atención, hermanos, porque por ejemplo en el tiempo de Elí, antes de que Samuel ascendiera al puesto de sumo sacerdote, de profeta y de ¿qué me fue? Pues, iba a decir rey, pero todavía no había reyes. Y de juez. Antes de eso, hermanos, los hijos de Elí vivían de una forma bien desordenada y vivían bien desordenados en el templo. Y esto, hermanos amados, fue algo que causó la muerte de los dos hijos de Elí el mismo día. Es más, también la muerte de Elí. Bueno, aunque la muerte de Elí no sé si fue en el mismo día, pero en ese mismo periodo de tiempo murió Elí también. Al saber que sus hijos habían muerto, la Biblia dice que él estaba sentado y se cayó hacia atrás, en la silla en la que estaba. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos. Todo lo que hagamos tiene que hacerse pensando en la honra de nuestro Dios. En la honra de nuestro Dios. ¿Estamos? Ok. Versículo 10 dijimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios, hermanos, es una expresión muy común en los evangelios sinópticos. ¿Sí saben lo que significa sinóptico? ¿Eh? Pues para mí. Según yo, la sinopsis es un tipo de resumen de algo. Bueno, esa es la sinopsis, pero sinóptico. Que trae lo mismo Por en el ejemplo, otro. ¿cómo se dice? Caminar y andar, por ejemplo, que son la misma acción, pero dos palabras, pero Nos hace falta ver más box. No, sinóptico significa con la misma óptica.
Eso significa sinóptico, con la Pues, misma lo óptica. que te quería dar a entender, Miguel. Sí, lo que quería dar a entender Miguel, no es que le falta ahí ver más box. Ok, entonces, sinóptico, ¿qué quiere decir? Que son 3 libros, tres escritos que hacen 3 hombres diferentes narrando la misma historia. Si ustedes se fijan, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que narran la misma historia, pero con diferencia de detalles. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo, van a ver en la genealogía de Jesús, vamos a ver diferencias en José y su padre. En Mateo se menciona a Jacob, padre de José, y en Lucas se menciona a Elí, hijo de José. ¿Sí? Ya habrá tiempo para ver ese tipo de detalles, ¿no? Porque no hay una contradicción ahí. Pero ya habrá tiempo de verlo y crezcamos un poquito más en esa situación. Ahora, esta expresión, hermanos, es muy común en los evangelios sinópticos, la expresión venga tu reino, ¿sí? O el reino de Dios, mejor dicho. Y es la traducción tradicional que se usa en español y en casi todos los idiomas del mundo se utiliza esa traducción, venga tu reino. Mateo casi siempre usa el reino de los cielos con el mismo significado. Y sorprendentemente el reino de Dios aparece nada más 2 veces en el evangelio de Juan, cuando Juan está hablando con Nicodemo, en aquella visita furtiva que hace Nicodemo por la noche, y le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, y donde le dice, sino el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el problema de la traducción tradicional es que la palabra reino se refiere a un lugar, pero en el Nuevo Testamento la frase reino de Dios tiene una variedad más amplia, significa por lo menos 3 cosas que quiero que veamos. Primero, el reino de Dios en el Nuevo Testamento incluye el lugar donde Dios reina, que es su reino o su dominio. O sea, para ponerlo en términos más claros a nuestro contexto, podemos hablar de territorio, por ejemplo. Cuando nuestro presidente dice, en mi gobierno, puede hablar del territorio mexicano. ¿Por qué? Porque él no gobierna en los Estados Unidos y no gobierna en Guatemala. Gobierna en México, no gobierna en Belice, no gobierna en El Salvador, no gobierna en Honduras, gobierna en México. Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos incluye el lugar donde Dios reina, que es su reino, que es su dominio. Vamos a ver qué dice Marcos 9:47. Marcos 9:47. Judith, tú busca por favor Marcos 10, 23 al 24. ¿Alguien lo tiene ya? 9:47. 9:47, ¿qué dice? Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno. Ok, ahí nos da la idea de un lugar. Mejor te es entrar en el reino de los cielos que ser echado todo completo tú al lago de fuego. Está hablando de lugares, ¿sí? Marcos 16:23. Leti, busca por favor 12:34 ahí mismo también. Es que traigo otra versión, ¿sí? Sí, no, 10:23 al 24. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ok, ahí vemos también cómo el reino de Dios se refiere, o el reino de los cielos se refiere a un lugar, ¿sí? Se refiere a un lugar. Ahora, aquí pues cabe mencionar que el problema de las riquezas no son las riquezas en sí, sino la confianza que se pone en ellas, ¿sí? La dependencia que se tenga de ellas. Hay gente que usted le puede hablar acerca de que Dios tiene un buen plan, de que Dios quiere salvarle, pero ellos se sienten seguros en sus riquezas, ¿sí? Y no quieren aceptar el perdón, no quieren aceptar la gracia, la misericordia de Dios, porque se sienten seguros en su riqueza, en lo que tienen, pero obviamente pues todo eso es vano, eso se queda aquí al final.
Ok, 12:34, ¿qué dice? 12:34. Dice, como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ok, aquí estamos hablando también de un lugar. No estás lejos de. ¿Sí? Ahora, esa respuesta de Jesús a este hombre es interesante también, porque no le está diciendo, ya estás dentro. Le está diciendo, no estás lejos. Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros necesitamos valorar en nosotros mismos. ¿Qué tan cerca o qué tan dentro estamos del reino de los cielos? Porque no es lo mismo estar cerca. Usted puede estar en una iglesia, puede estar en una congregación, puede, no sé, incluso ejercer algún ministerio, incluso ser pastor y no estar dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no lo hemos alcanzado todavía hasta que estemos en su presencia, hablando del lugar del reino de Dios. No sé si me estoy explicando. Hablando de ese lugar, por ejemplo, Jesús le dijo al ladrón que fue crucificado junto con él, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ahora también Jesús dijo, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Él le dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces está hablando de un lugar, ¿sí? En este sentido, en el sentido de que no hemos llegado todavía a ese reino, porque Jesús, cuando Él dice, para que donde yo estoy, está hablando en tiempo presente. Ahí vamos a ver la otra aplicación que tiene el reino de los cielos. La otra aplicación que tiene es la actividad de Dios como gobernador soberano, es decir, su reino o su gobierno. Jesús estaba bajo el gobierno del Padre. ¿Sí o no? Él dijo, por eso me ama mi Padre, porque hago lo que le agrada. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estaba bajo sujeciones, él estaba sometido a la voluntad del Padre, al gobierno del Padre. ¿Sí? No puede el Hijo hacer nada que no vea hacer al Padre. O sea, él estaba sometido. Vamos a ver qué dice Marcos 1:15. ¿Qué dice? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense, dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Sí? ¿Cómo dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Cuál es el reino de Dios aquí? ¿Qué tiene que ver aquí el reino de Dios o cómo se manifiesta aquí el reino de Dios? A través de su gobierno, a través de su voluntad para con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos arrepintamos y que creamos al Evangelio. Ahora, aquí, ¿por qué se menciona primero el arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento pues no hay salvación, no podemos llegar al reino del Señor. Ok, sin arrepentimiento no hay salvación, pero la Biblia dice también que la salvación es por fe. Entonces, ¿cómo está el asunto? Pues una persona que no se arrepiente pues no tiene ni fe ni salvación. Ok, fíjense cómo dice el texto, arrepentíos y creed al Evangelio. La pregunta sería más bien, ¿por qué se menciona primero el arrepentimiento y luego la fe? Dice, y arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, para que yo me pueda arrepentir, yo necesito ser confrontado con la ley de Dios. Por eso dice ahí, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la ley ya llegó a nosotros. Y la ley nos dice que somos pecadores, que estamos condenados a la muerte eterna, y que la muerte eterna, según Apocalipsis, es ser lanzados a un lago de fuego. ¿Sí? Ok. Cuando ese gobierno, cuando esa ley llega y me confronta, lo primero que yo necesito hacer es arrepentirme, pero el arrepentimiento por sí solo no me salva.
No sé si me estoy explicando. Dicen por ahí que en el infierno está lleno de gente arrepentida. ¿Qué necesito entonces para ser salvo? La fe. ¿La fe en qué? ¿Qué dice el texto? En el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación, que Cristo vino, murió por mis pecados para que yo no tuviera que pagar el precio de la condenación. Entonces, el reino de los cielos se hace presente a través de la ley de Dios, a través del gobierno de Dios, que me confronta y me hace entender mi necesidad de Dios, y esa necesidad de Dios es la que me hace buscar una respuesta. Cuando usted está enfermo, es cuando busca la aspirina, es cuando busca los medicamentos, es cuando busca el médico, es cuando busca una respuesta para esa enfermedad. Si alguien llegara aquí ahorita y nosotros no conociéramos nada absolutamente en cuanto a la rabia, por ejemplo, y llega por aquí una persona con jeringas listas para inyectar, y llega y dice, traigo la vacuna contra la rabia, ¿y eso qué es? No, a mí no me ponga nada, pues yo para qué la quiero, yo no tengo rabia. ¿Me explico? Porque no hay un conocimiento de la necesidad de esa vacuna. Pero cuando llega la información, oigan, hay una bacteria o un virus, no sé qué sea, una bacteria debe ser, que se transmite a través de la saliva de un animal infectado con la mordedura de ese animal y puede causarte la muerte, y te acaba de morder el animal, pues venga la vacuna. No necesitas venir a traértela, tú vas y la buscas, porque sabes que está la necesidad. Entonces, cuando la ley viene y te confronta, te das cuenta de que has pecado y reconoces ese pecado, entonces dices, me aparto, me arrepiento, pero eso no me salva. ¿Qué necesito? Creer al Evangelio, y el Evangelio dice que Jesús vino a dar su vida por mí y por todos aquellos que tengan el mismo problema que yo. ¿Sí me explico? Entonces aquí el gobierno de Dios se refiere a su reinado, a su gobierno. Por ejemplo, cuando dice López Obrador, en mi gobierno hemos hecho, 20 kilómetros de carreteras. ¿De qué está hablando? Que bajo su gestión, bajo su autoridad, se hizo ese trabajo. En mi gobierno hicimos, lo de las becas a los ninis. ¿Qué quiere decir? Que bajo su gestión, bajo su autoridad, se hizo ese beneficio para los ninis, o para los ancianos, o para los estudiantes, ¿sí me explico? Está hablando de la autoridad. Vamos a ver qué dice Marcos 4:11. Ok, a vosotros es dado entender el misterio del reino de Dios, mas a nosotros por parábolas. Sí, por parábolas. Ok, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, es decir, a nosotros nos es dado conocer la voluntad de Dios, lo que Dios demanda de nosotros. ¿Sí? Lo que Dios espera de nosotros nos es dado a conocer a nosotros. Mucha gente puede tener una Biblia en su casa y leer la Biblia en su casa, o tenerla ahí en un apartado ahí y no entenderla. ¿Cuánta gente, hermanos? Yo tengo el conocimiento, ¿verdad?, de una persona que en cierta ocasión estaba leyendo, ella tenía una Biblia de esas que abajo de la Biblia traen comentarios, que son escritos de personas eruditas, ¿verdad?, estudiosos, que hacen ahí sus comentarios y los ponen ahí en las ediciones de las Biblias. Y como llega un sobrino a esta persona, pues, que tenía como 6 meses de convertido, y llega ahí a su casa, y ella estaba leyendo su Biblia, y le dice, mira, viejo, qué bonito dice aquí. Y va el sobrino, y le dice, oiga, tía, sí, hijo, pero no concuerda lo que dice aquí con lo que dice la Biblia. No, pues esta es la Biblia, no, la Biblia es de la rayita para arriba. Pero es que mira aquí qué bonito dice, sí, pero mira que como dice, y si no checa, no es lo mismo. O sea, acá decía, X cosa, ¿no? Dios te va a bendecir. Y arriba decía, horrenda cosa, caer en manos del Dios viejo, por decir algo, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, hay gente que toma ciertos pasajes de la Biblia y lee lo que le agrada de la Biblia, lo que le gusta. Y en base a eso tratan de hacer toda una doctrina. Pero acuérdense que la Biblia no es un versículo, la Biblia es un libro.
Y de este libro tenemos que sacar lo que verdaderamente Dios está queriendo hablar a nuestras vidas, no nada más lo que nos gusta, no nada más lo que se nos hace bonito. ¿Sí? Entonces, no toda la gente puede recibir la revelación de la palabra de Dios. No porque haya gente que sea superior a otra, sino porque simple y sencillamente muchas veces no está en el verdadero deseo de saber lo que la Biblia dice, sino solamente de tomar aquello que nos agrada. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el 9:1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Ok. De cierto os digo que hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. ¿De qué está hablando ahí el Señor? Ahí yo pienso, hermanos, y repito, yo pienso que de lo que Jesús está hablando ahí es de la resurrección. Porque si leemos versículos un poquito más arriba, déjenme, voy con ustedes allá a Marcos. Capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero fíjese cómo dice, le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Para que se cumpliera la escritura. Para que se cumpliera la escritura le era necesario tener que hacer. Para que se cumpliera la voluntad de Dios escrita siglos antes en la palabra. Bien lo dice Leti, ¿no? Para que se cumpliera lo que estaba escrito. Pedro diría, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Ya estaba así, ya la voluntad de Dios se había manifestado. Entonces a Jesús le era necesario que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar de 3 días. Estamos hablando aquí del reino de Dios, de la voluntad de Dios, de la autoridad de Dios. ¿Sí? Dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Dice, venido con poder. ¿Qué mayor poder para manifestar la voluntad y la autoridad de Dios que resucitar al Hijo? Entonces ahí estamos viendo que el reino de los cielos incluye su reinado, su gestión como rey, como soberano, como Dios. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Ok, finalmente esta expresión puede también referirse a la naturaleza del gobierno de Dios, es decir, su absoluta soberanía y reinado. No hay nada ni nadie que esté por encima de Dios en cuanto a autoridad, en cuanto a poder, en cuanto a gloria, en cuanto a nada. Él está por encima de todo. Vamos a Isaías capítulo 44, versículo 6. 44:6. El Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de Israel, continuó diciendo, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Ok, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios, o no hay
Dios. Vamos a ver 23 al 28 ahí mismo, en ese mismo capítulo. 23 al 28. ¿Lo tienen? Dice, 23 al 28. Dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. El que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le dice que no? ¿Quién le puede decir a Dios no hagas esto? ¿Quién le puede decir a Dios por qué lo haces? ¿Quién le puede decir a Dios por qué lo hiciste así? ¿Quién le puede decir la regaste, Dios? Este texto, hermanos, nos habla de su absoluta soberanía o reinado. No hay nada ni hay nadie que pueda decirle a Dios, no lo hagas. Hace tiempo, una persona me dijo, si Dios no ha destruido la tierra es porque María le está deteniendo el brazo. Yo quisiera saber en dónde dice eso la Biblia. Y quisiera saber cómo se compagina eso con esto que acabamos de leer. Porque no hay, hermanos, nada, ni hay nadie que pueda oponerse a la voluntad de Dios. No hay nada, ni hay nadie que pueda decirle, oye Dios, no lo hagas. No. Y me refiero a que no hay manera de hacerlo de manera autoritaria. Porque Abraham, hermanos, logró que Dios tuviera misericordia hasta un cierto punto, ¿verdad? De Sodoma y de Gomorra, ¿se acuerdan? Destruirán la ciudad por 50 justos que hubiera ahí. Con eso no vas a salvar la ciudad, la vas a destruir junto con los 50 justos. Por amor a los 50, dijo Dios, no la destruiré. Pero Abraham no le estaba exigiendo a Dios nada. ¿O sí? No. Pero a lo mejor no hay 50, Dios, a lo mejor nada más hay 40. ¿Destruirás la ciudad por esos 40? No, por amor a los 40 no la destruiré. Fíjense bien, por amor a los 40. No porque tú me lo estés diciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero a lo mejor nomás hay 30, a lo mejor nomás hay 20, a lo mejor nomás hay 10. Por amor a ellos, no la destruiré. Pero ¿sabe que Dios sabía que no había más de uno? No más, no, nada más. O sea, Dios sabía que no había más de uno, pero antes de que Abraham siguiera insistiendo, dijo, nos vemos. ¿Por qué? Porque también Dios es justo. Y su autoridad tiene que hacerse valer. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Quiero compartirles una nota histórica, hermanos, en cuanto a esto del gobierno de Dios y de Ciro el persa. ¿Cuántos años hay entre la profecía de Isaías y la aparición de Ciro el persa? Según Isaías 1.1, vamos a Isaías 1.1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ok, según este versículo, Isaías profetizó entre los años 803 y 697 antes de Cristo, lo que nos da un lapso aproximado de 210 a 200, de 206 a 210 años aproximadamente, quizá un poquito más. Hay quienes dicen que hasta 265 años de diferencia. En este margen entra el tiempo que refiere Flavio Josefo, que fue un historiador judío.
Flavio Josefo afirma que fueron 210 años de margen entre la profecía de Isaías y la aparición de Ciro. 210. O sea, Isaías se muere y pasan 210 años y aparece Ciro, el persa. ¿Sí? Esto confirma su validez histórica. Flavio Josefo dice que Ciro conoció esto, es decir, la profecía de Isaías, al leer el libro en que Isaías emitió profecías con relación a él, es decir, a Ciro, y que su autor había legado 210 años antes. O sea, Isaías escribió, según Flavio Josefo, 210 años antes. ¿Sí? Según Josefo, es posible que el conocimiento de esas profecías incluso haya contribuido a la buena disposición de Ciro para enviar a los judíos de regreso a Jerusalén. Es decir, como Ciro ya conocía la profecía, probablemente eso lo animó a él para que enviara a los judíos de regreso a su patria, porque señala a este rey, ¿sí? Dice Flavio Josefo, lo embargó una suerte de ímpetu y pasión por cumplir lo que estaba escrito. O sea, como que el saber Ciro que Dios lo había llamado por su nombre 210 años antes, eso lo impulsó a tratar de cumplir la profecía que estaba escrita de él. Esto lo dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, en el libro número 10, capítulo 1, sección 2, 5 y 6. Obviamente estamos hablando de un historiador de los tiempos anteriores a Cristo. Heródoto es un historiador griego. Él deja constancia en el volumen 1 de sus historias el maravilloso relato de cómo Ciro escapó de la muerte de manera milagrosa, cuando nació y de qué modo fue criado por un pastor. ¿Qué dice Isaías 44:28? Que ni siquiera era su padre, haciendo por lo tanto que se cumpliese la palabra hablada por Dios a su profeta Isaías. ¿Qué dice? 44:28. Es el último versículo del capítulo, si no me acuerdo. Fíjense qué interesante. Heródoto, que era un historiador griego, él dice que Ciro fue criado por un pastor porque sus padres murieron, ¿sí? Y él escapó de la muerte de una forma milagrosa. Pero es criado por un pastor que ni siquiera era su papá. Y al leer esta escritura acerca de él y al ser llamado mi pastor por Dios, como que eso tocó las fibras de Ciro también. Obviamente estos son algunas conjeturas, pero queda el dato histórico que Heródoto, que fue un historiador griego, deja ahí marcada, ¿verdad? En estos dos ejemplos podemos ver cuán grande es el poder de Dios al ejercer su absoluto gobierno y conocimiento sobre todo lo que sucede o que sucederá en la tierra y en los que en ella habitamos. La voluntad de Dios se va a cumplir. La oración debe mostrar interés por el reino de Dios en la tierra, ahora, y su cumplimiento final en el futuro. Se debe de orar por la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué dice Apocalipsis 21:1 y 22:20? Apocalipsis 22:1 y 22:20. Perdón, 21:1 y 22:20. Sí. A ver, dámelo otra vez. 21:1. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. A ver, 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, debe estar orando continuamente a que venga el reino del Señor. Dice ahí, sí, amén, ven Señor Jesús. Y también hay un texto que dice, además que me equivoqué aquí, se me fueron los dedos, que dice, la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. No sé si será por ahí mismo en el 22. Sí, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Se debe de orar, hermanos, por la presencia espiritual y la manifestación del reino de Dios en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de orar para que Dios nos capacite para hacer valer su poder entre su pueblo y destruir las obras de Satanás. Tenemos que orar, hermano, que Dios nos dé de su gracia, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que podamos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es ser testimonio a la gente del poder de Dios, que podamos orar por los enfermos y sanar a los enfermos, que podamos destruir las obras de Satanás. ¿Cuál sería una obra de Satanás aquí en la colonia? ¿Qué le parece brujería? Hechicería. ¿Qué le parece pornografía, drogadicción? ¿Qué le parece alcoholismo, homicidio? Esas son obras de Satanás, hermanos. Y la iglesia, hermanos, necesita ser llena del Espíritu Santo para salir a predicar la palabra y esas obras sean destruidas, dice la palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para salvar a los perdidos, restaurar a los caídos. ¿Cuántos cristianos conocen, hermanos, que se apartaron y ahorita andan por la calle de la amargura? Necesitamos que la iglesia tenga poder del Espíritu Santo para rescatar y redimir y poder restaurar a los caídos, promover la justicia y que se derrame el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios. Perdón. Entonces, preguntas hasta aquí, hermanos. ¿No? Bueno, vamos a orar, hermanos, para concluir y prepararnos para nuestro culto. Esperemos que vaya llegando un poquito más de gente. Yo sé que algunos estarán todavía enfiestados. Esperemos que Dios obre y que se glorifiquen en la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por este estudio que nos has concedido el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo venga y llene este lugar de tu presencia, Señor. Que todo espíritu inmundo, Señor, sea reprendido, que toda obra de las tinieblas sea deshecha en el nombre de Jesús, Padre, y que podamos ver tu gloria en este lugar, que tu gobierno, Señor, sobre nuestras vidas sea patente, sea latente, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y quite lo que tenga que quitar y ponga lo que deba poner en nuestros corazones para que tu iglesia pueda resplandecer con tu luz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, así en Peniel como en el cielo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a terminar la transmisión y ahorita a la 1 nos volvemos a conectar, mis hermanos, para que los que están en internet pues no pierdan la señal. Esto lo hacemos con el fin de poder transmitir el mensaje en YouTube y pues que Dios les bendiga, mis hermanos.